Lo persigues, nadie te lo regala. Tus raíces fueron heridas de tus cicatrices. Ya tu arco iris se quedaba sin matices. No te importa perderte en la cepa de Belice. Tigre, tú, dientes de acero y con las rayas grises. Estratégico era tu plan para llegar a México. Tanto caminar, por poco llegas tetrapléjico. Falta un solo inning para lograr el éxito. La suerte será el mejor amigo de tus méritos. Acelera, sabes que viene la última frontera. Te guardan, te aprietan los grilletes de la espera. Le da gracias a... Buena mi gente, esto es Cuba en Caliente. Nada mi gente, hoy venimos con una propuesta que es lo que más deseamos todos. Venimos tratando de ver qué es lo que más necesita el pueblo. Es un cambio de dictadura. Hayan elecciones. Estas son unas reflexiones del profesor Antonio Quintana Bonachea, nuestro gran amigo, que siempre trae unas buenas reflexiones, para que todos entendamos las cosas, porque lo mejor que tiene él es que habla de frente, no habla de lado, y sin miedo ninguno, y está en Cuba. Pero bueno, ya sabemos los problemas que ha tenido, y tenemos una entrevista pendiente, pero bueno, en estos tiempos con los apagones se nos ha hecho algo imposible que queremos hacerla. Y nada más que tengamos esa entrevista, se la vamos a dar a ustedes para que conozcan las interioridades y las maneras de pensar de ese cubano. Nada, mi gente, esto es Cuba en Caliente y nada, siempre piensen que lo mejor para Cuba es ese cambio que tanto deseamos. Libertad para nuestros presos políticos, la L, y patria y vida, mi gente, libertad para Cuba. Nos vemos, disfruten nuestro programa. A ver, hay una diferencia muy grande entre el estar convencido de que el cambio político en Cuba es inevitable y el saber cuándo ese cambio se va a producir. Y hoy voy a tocar este tema porque constantemente la gente me hace esas dos preguntas y mi respuesta invariable es que yo tengo la certeza de que el cambio va a suceder porque a pesar de los esfuerzos de los cúpulas gobernantes del país, la corriente de los acontecimientos nos arrastra inevitablemente a ese cambio. Ahora, yo no tengo el don de la premonición y estoy consciente de que ese cambio puede ser acelerado o retardado por factores externos e internos a la nación. Por ejemplo, entre los factores externos tenemos que cada vez que un país cualquiera le hace un préstamo, condona una deuda o le hace donaciones al régimen, está retardando el cambio. Y entre los factores internos están, por ejemplo, el tiempo que puede demorar el pueblo en despojarse del miedo a ejercer la desobediencia civil a pesar de las consecuencias y de las conveniencias. Por otro lado está la emigración, la mal llamada emigración de reunificación familiar. Y digo mal llamada porque muchos de los emigrados no tienen en los Estados Unidos ningún familiar con el cual reunificarse. Y otros llegan reclamando un asilo político tan falto de fundamento que tan pronto como tienen la oportunidad están viajando de visita turística al país donde supuestamente son perseguidos. Esa emigración constituye una doble válvula de alivio y de tensiones internas, porque por una parte el pueblo, lejos de luchar por soluciones dentro del país, ve como una solución más fácil el acto de emigrar, y por otra parte esa emigración se convierte en fuente de manutención del sistema a través de las remesas enviadas a los familiares residentes en el país, quienes a su vez, al verse en una posición ventajosa con respecto al resto del pueblo, tampoco están dispuestos a incorporarse a la lucha por el cambio. Y este tema de las remesas es un tema mucho más complejo de lo que parece, porque resultaría muy contraproducente prohibirle a los familiares en el exterior que ayuden a sus familiares en el país. En primera, porque siempre buscarán una vía alternativa, y en segunda, porque al sentirse perjudicados, tomarán una posición con respecto a la lucha desfavorable para la causa. Yo soy del criterio de que fomentar la emigración no selectiva y en tiempos de crisis ha sido un error muy grande cometido por los interesados en el cambio social de Cuba. Desde el principio, el derecho a emigrar solo debió ser concedido a aquellos ciudadanos y sus familiares allegados que de verdad estuvieran en posición de peligro y persecución por parte de las autoridades de la dictadura. Si así hubiese actuado desde un principio, la masa del pueblo inconforme y el volumen de remesas ingresadas al país
tendrían un saldo mucho más favorable al cambio político de la nación, y yo estoy seguro de eso. Otra pregunta que me hacen con mucha frecuencia es cuál será el comportamiento popular si el cambio social se produjera por la fuerza y no por consenso. Yo no me atrevo siquiera a imaginar el comportamiento del pueblo en ese caso, porque el resultado de la acumulación de tensiones, de rencores y de frustraciones puede devenir en una reacción en cadena muy difícil de controlar. Tocaría al gobierno de transición ser muy inteligente y persuasivo para evitar el desorden y mantener la cordura y la disciplina. Y no es que yo sea partidario de que no se haga justicia, por el contrario. En una publicación que hice en Facebook hace más de 2 años, cuando aún yo no publicaba en YouTube, expuse mis criterios al respecto. Y en esa publicación de poco más de 3 minutos y medio, expongo la forma en que a mí me gustaría que se impartiera la justicia. Y como complemento a este tema, los dejo con dicha publicación pidiendo disculpas de antemano por lo primitivo de la calidad de mis primeros videos. Una persona me tocó un tema bastante polémico. Me preguntó que si se diera el caso de un cambio repentino de sistema, ¿cuál sería mi postura acerca de los ajustes de cuenta? Bueno, yo pienso que los ajustes de cuenta serán inevitables. Ahora bien, jamás estaré de acuerdo con la violencia descontrolada que genera la venganza pública, el linchamiento o tomarse la justicia por propia mano. Pienso que esos son comportamientos inapropiados, incivilizados e innecesarios. ¿Justicia? Sí, hay que hacer justicia, pero sin excesos y de forma civilizada. ¿Qué mejor manera de hacer justicia que aplicar el Código Penal vigente? Ese mismo código por el que se juzga y condena actualmente a los opositores cubanos, y con las mismas garantías procesales, para que no haya problema. Por ejemplo, ¿cuántos delitos se cometen al ejecutar un acto de repudio? A ver, 1, desorden público. 2, amenaza e intimidación. 3, allanamiento de morada, porque muchas veces se meten dentro de los límites de la propiedad de la víctima. 4, vandalismo. Le pintan las paredes, le ensucian el piso, le caen a piedra, le rompen las ventanas. 5, agresión y lesiones en el caso de que logren acceder a la víctima. Los organizadores del meeting incurren en delito de conspiración para cometer delito y sedición. Muy importante, sedición. ¿Entienden? Porque arengan a las masas a cometer el delito. Y por otro lado, hay casos mucho más graves, como por ejemplo el del remolcador 13 de marzo, que los delitos son mucho más graves. Tenemos homicidio múltiple, después se determinará si fue accidental, por negligencia o premeditado. Eso no nos toca a nosotros, le toca a la justicia. Conspiración para cometer homicidio, agresiones, lesiones y un largo etcétera. Ahí hay tela por donde cortar. También se pueden abrir procesos para otros casos, por ejemplo, como el secuestro, cuando una persona es arrestada sin orden de detención, ni delito cometido, o confinada en su vivienda sin justificación. Tenemos amenaza e intimidación, tenemos abuso de poder, cuando un policía llega y te registra de arriba abajo sin una orden de cateo, violación de la privacidad, cuando se te meten en tu casa, o cuando te registran tus cosas. Como ven, no hay ninguna necesidad de tomar la justicia por mano propia. Tenemos un código vigente que lo hicieron ellos mismos y que se lo podemos aplicar. Porque como dice la palabra del Señor, con la misma vara con que medís, seréis medidos. Ojo por ojo y diente por diente. ¿Quién se sentiría con moral suficiente para reclamar una justicia que se aplique de esa manera? Piénsenlo bien antes de comportarse como animales. Porque el verdadero mérito está en demostrar que somos mejores humanos. Muchas gracias.